El Instituto de Estudios Almeriense ha publicado recientemente un libro muy interesante sobre nuestra historia, no precisamente la más reciente, pero desde luego una de esas partes que es más interesante. Se trata de este libro, La guerra de los moriscos en la provincia de Almería. Y vamos a hablar de lo que ahí se cuenta con su autor, el profesor Valeriano Sánchez Ramos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, estamos estupendamente ya deseando que lleguen las vacaciones. Sí, un añillo duro. Muy bien, pues vamos a ver, ¿qué es lo que...? Luego entraremos más en detalle, pero en términos generales, ¿qué nos podemos encontrar en este libro que desde luego no es el primero que escribe sobre el tema? Bueno, ahí lo que vamos a encontrar es reglas generales humanas. Es decir, estamos ante una guerra en donde en las guerras, como en todas las guerras, siempre existen dos bandos que confrontan entre sí, a veces incluso tres, y historias también que conmueven, no tanto por el hecho mismo de una guerra, que siempre es cruel, sino por la entereza y la coherencia de muchos de sus personajes. Eso de primera lectura. De segunda lectura, a quien le guste la historia, pues va a encontrar una historia maravillosa, en la que no siempre tiene final feliz, no toda la historia siempre tiene por qué tener historias felices. Estamos acostumbrados a la felicidad, pero no siempre es así a lo largo de nuestros siglos, bien lo saben los historiadores, ¿no? Y en tercer lugar, se habla de dos culturas, la cristiana y la musulmana, en una tierra como la almeriense, tan llena de contrastes, ¿no? Yo haría esas tres capas del libro. Y mucha historia. Antes de entrar en otros detalles, ha hablado de que en una guerra suele haber dos contendientes, a veces tres, y casi podríamos decir que en ocasiones cuatro, ¿no? Pero, y ha hablado de dos culturas, la cristiana y la musulmana. A mí me gustaría preguntarle si en esta guerra, o en estas guerras, según se interprete, había ese enfrentamiento radical entre uno y otro. ¿Se pueden establecer claramente esos dos bandos, o en lo que podríamos llamar el bando cristiano real, también había musulmanes, y en el bando musulmán también había cristianos? Y luego, ¿quiénes se consideraban autóctonos y quiénes se consideraban invasores? Me refiero a aquella época, no a lo que podremos ver desde ahora. Bueno, son muchas preguntas, a ver si me voy acordando de todo lo que va diciendo, porque todo es muy interesante, ¿eh? A ver, en la guerra de los moriscos quizá habría que hablar de cuatro bandos, en primer lugar. Están moriscos que se encuentran con los cristianos en un bando, luego dos visiones de la guerra, y también tenemos cristianos que están en el bando de los moriscos, con dos, por tanto, cuatro. A su vez, si hiciéramos un eje en sentido vertical en ambos, pues tenemos radicales, los que llamaríamos radicales, los moderados y aquellos que van a la guerra sin quererlo, se la encuentran. O sea que en realidad, como en cualquier guerra, vamos a encontrar gente que está en el bando, no sé si equivocado o no, sino en otro bando, y luego encontramos en ellos una serie de matices a la hora de entender la guerra, ¿no? Dicho en pocas palabras, esto lo escribí yo hace muchos años para un congreso en Túnez, ¿no? Si viéramos a los moriscos, que era lo que hablaba, ¿hay moriscos en el bando cristiano? Pues sí, sí lo hay. Ahora, la pregunta es, ¿esos moriscos que están con los cristianos son colaboradores o colaboracionistas? Porque no es lo mismo. Un colaborador en una acción de guerra puede ser un colaborador para pacificar, para menguar, para intentar en el bando que pierde tratar bueno, salvar, como se dice popularmente, los muebles. El colaboracionista a veces es mucho más intransigente que el propio cristiano. Lo hubo. Dicho en pocas palabras, a río revuelto, ganancia de pescadores, lo que llamaríamos arribistas, ¿no? Lo que se ha llamado toda la vida los arribistas. Y eso ha ocurrido en todas las contiendas. Estoy pensando, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, las zonas ocupadas por los alemanes
y aquellos que colaboraban con los alemanes es una cosa, y aquellos que eran colaboracionistas es otra bien distinta, y viceversa, si lo viéramos en el bando cristiano igual. Y si los cogemos desde un sentido puro, desde un concepto político del término, pues tenemos desde los que piensan que la guerra puede ser el único elemento como para resolver, porque bueno, las guerras tienen un origen, ¿no? El origen de la guerra a los moriscos es salvar su cultura, que está siendo cercenada por parte de la corona, por una legislación dura. Bueno, se podría entender que uno puede ser moderado. Es una guerra pequeña, es una guerra para enseñar los dientes, digámoslo así, al rey Felipe II, hacerle entender que las medidas que está tomando no son las adecuadas. Hubo moriscos que pensaban que la guerra duraría unos meses porque no tenían pretensión de mayores que hacer una algarada que llamara la atención al rey. Y aquellos otros que por el contrario eran radicales, es decir, no, es una guerra con todas las consecuencias de segregar, de separarnos, de instaurar un reino independiente y volver a nuestros pasados, al Islam, ¿no? Desde ese punto de vista hay muchos matices en la guerra de los moriscos, eso se va a encontrar en el libro. Y de paso, yo añadiría un séptimo bando, ¿no? Que es siempre los que ayudan a estos bandos, es decir, las potencias extranjeras, que en el caso de los moriscos serían los turcos. A veces los turcos, por ser musulmanes, no quiere decir que ayuden a los moriscos porque son musulmanes. Entre ellos llevarían otra serie de intereses pues, estratégicos del dominio del Mediterráneo, ¿no? Y del bando cristiano, pues también encontraríamos países que siendo cristianos consideran la guerra un hándicap pues, para sublevarse contra Felipe II. Estaríamos hablando, por ejemplo, de los holandeses, ¿no? O de los flamencos o de los franceses, ¿no? Es decir, que en esto entran en juego muchos intereses, ¿no? Una guerra siempre atrae lo peor y también se ve lo mejor de cada cosa, ¿no? Como digo, en este sentido hay personajes muy coherentes en su idea, dificilísimos de entender si no se contextualiza bien. Está hablando de algunos personajes coherentes. Póngame algún ejemplo de alguno de esos ejemplo, personajes. un personaje coherente sería don Alonso Aví Granada Venegas. Sus descendientes actualmente son los marqueses de Torrealta. Son de Almería, conservan palacio aquí en Almería, lo que sería hoy el Archivo Histórico Provincial. Tienen una finca enorme todavía en Santa Fe de Mondújar. Pues, por ejemplo, don Alonso Aví Granada Venegas, que es bisnieto del sultán de Granada, es miembro de la Casa Real, de ahí que lleve apellido Granada. Bueno, él como miembro de la Casa Real, ya bautizado como cristiano, es Alonso, su apellido han quedado castellanizados como Granada y Venegas. Sin embargo, él se consideró como heredero, puesto que su familia fueron la Casa Real, nazarí. Siempre consideraron que eran las clases que debían de tutelar, restaurar el elemento de conexión entre Madrid y lo que llamaban ellos la nación morisca, en un sentido de, mire usted, hacerles ver las peculiaridades propias de los moriscos y que no una legislación genérica emitida de Madrid pues se puede aplicar de manera particular en regiones concretas, por ejemplo, sería entre las provincias de Granada y Almería, que es donde está la masa de moriscos. Hay cuestiones de la legislación castellana, ¿no?, que no encajarían bien. Es ahí donde la labor de don Alonso entraría en juego. Él es un miembro, una voz autorizada de los moriscos, él es morisco, pero de madre cristiana, entonces él se considera una persona coherente. Y en la guerra, por ejemplo, él siempre va a estar en el bando cristiano, ayudando a don Juan de Austria, a los generales, pero nunca haciendo la guerra, sino al contrario, haciendo labores humanitarias, labores de tratar cómo van a estar los prisioneros y tal. Esto llevó a que muchos moriscos lo consideraran un traidor, está usted en el bando cristiano, y que en cierta manera los cristianos, pues era el Pepito Grillo, que nunca estaba de acuerdo del todo con lo que legislaba la corona, puesto que siempre establecía los matices propios de la nación morisca. Ese personaje que es de Almería y que tiene un calibre enorme, muy poco conocido, pero como digo, muy bien documentado, es una persona clave, ¿no? Clave. Don Alonso a Granada sería uno, el propio don Juan de Austria, que lo vemos como
como un general que llevó un ejército, que hizo un par de batallas, pero cuando ve uno la correspondencia imperial, ¿no? La correspondencia con el rey, vemos que es un general que es proclive a la paz. Y si hace la guerra, que que tuvo varias batallas, era para aclararle alguna cosa a los moriscos, sobre todo radicales, ¿no? A veces hay batallas que hay que dar para que se den cuenta el bando contrario de que quizás está abocado a una ruina si no basta antes, ¿no? Esto se ha hecho más de una vez en el arte de la guerra, ¿no? Es como ayudarles a entender cosas, ¿no? En este caso serían Sí, lo que los padres venían llamando un correctivo, ¿no? Correctamente, exactamente, un correctivo. Por eso digo que hay cosas, en mi primera lectura del libro yo decía que en realidad tiene una lectura muy humana y contemporánea y actual. Simplemente es leer una contienda para darse cuenta que los lados humanos están ahí y bueno, nosotros lo ilustramos, en el libro yo lo ilustro, pues con lo que tocó la guerra. Se habla de moriscos del siglo XVI, pero como digo, de ella se pueden sacar lecciones muy actuales, ¿no? Pero, por ejemplo, no ha mencionado y me ha llamado la atención a Ben Humeya. Correcto. Abel Humeya es un personaje bastante curioso desde el punto de vista de su pensamiento. Él fue rey sin quererlo, lo puso su tío, Hernando de Valos, que se llamaba igual que él, el zaguer en este caso, lo imponen los valoríes dentro de una... también hay una guerra interna, es decir, los moriscos no es una nación compacta en sí misma. Los moriscos hay de dos tipos, para entendernos, o dos tipos de pensamiento. Está el morisco rico, el morisco burgués, el que comercia con seda, el que lleva los tintes y todo esto que se vive en Granada capital, el albaicinero que llamaríamos, el morisco albaicinero. El morisco albaicinero es una clase rectora urbana que trata de gestionar el poderío, el potencial económico de la región, en este caso la Alpujarra, que es donde están los productores de la seda, los agricultores. Entonces, en ese sentido, el líder de ellos y el que quería ser rey era Farad ben Farad. Y de hecho a él lo coronan como rey en el Albaicín. Sin embargo, desde el inicio de la guerra, don Hernando de Valor, el zaguer, tío de Abel Humeya, considera que no, que tienen que ser las zonas rurales, que tienen que ser las montañas, las que sufren, las que están sufriendo el peso de la hacienda del rey y el peso de la crisis y el abuso de la administración, de la Inquisición y demás, los que deben de reinar. E impone, digamos, en ese juego conspirador, desde el inicio salen como dos núcleos muy distintos. De hecho, Farad ben Farad estaba literalmente, políticamente hablando, opuesto a Ben Humeya. A Ben Humeya, de alguna manera, su tío, que es el cerebro de la revuelta, es la persona inteligente. De hecho, a él lo nombran consejero de Hacienda, consejero personal de Ben Humeya. Sin embargo, Ben Humeya entra, digamos, como muy timorato en la guerra, como rey, no lo desea, necesita por 3 veces ser coronado, no lo reconocen los moriscos como rey, es decir, lo asimilan como rey el sector de la Alpujarra granadina, llamémosla así, de Órgiva, y él es coronado en Valor, en su tierra natal, en Valor. Volverá a ser coronado por segunda vez ratificado en Ujija, sin embargo, ya a partir de Ujija, lo que es la zona de Almería, se diluye más. Los moriscos no tienen tan claro que deba ser él el rey. Hay que entender también que la percepción que tienen los moriscos de lo que es un rey varía. Don Hernando de Valor, él desciende de los califas de Córdoba. De los califas. Él es de apellido Córdoba. Omeya. Es decir, él desciende de príncipes de creyentes, de los cordobeses, del califato. Sin embargo, hay moriscos de la zona de Almería que optan por don Alonso Aví Granada, del que hemos hablado, él es descendiente del último rey de Granada, o incluso por don Alonso de Bazanacén, que vive en Habla. Es decir, hay como dos ideas. Y de hecho, Ben Humeya tuvo que ser coronado en Purchena en tercer lugar porque ni siquiera los de la Almanzora lo reconocían como rey. Hubo ahí, digamos, sus guerras internas, ¿no? Es decir, no veamos pues el bando morisco como una coherencia, no la tiene.
¿eh? Y hay, digamos, purgas internas y golpes de Estado dentro de hecho, el propio Aben Humeya va a morir asesinado por su hermano, por su primo hermano, Abenabó. Abenabó lo asesina, es una especie de golpe de Estado en el que Abenabó, en un momento dado, Aben Humeya considera que hay que pactar, que la guerra está abocada a la ruina de su pueblo, quiere pactar, pero los radicales no aceptan esas paces que quiere hacer Aben Humeya. Eso obligará a que haya un golpe de Estado dentro de la nación morisca y se ejecuta. Es un magnicidio, entre reglas, será asesinado en la Bujarda Andará, a la altura de septiembre de 1569, por su primo hermano Abenabó, que se corona como segundo rey de los moriscos, ¿no? Es decir, que en esto no sé si habría tiempo para explicarlo, pero que es un poco más... tenemos una noción quizás complejo. Y quizás tengamos una noción, mucha gente tiene una noción quizá demasiado romántica del término, ¿no? Yo soy historiador y tengo que discernir bien entre los bandos y tal, ¿no? Es cierto que la dureza del rey, de Felipe II en este caso, se va a notar muchísimo también, porque claro, entre medias está la política de la Casa Real Española, que es compleja, es un imperio también complejo, y estas, digamos, luchas que tienen los propios moriscos, políticas internas de ellos, contrastan también con unas necesidades de un imperio muy complejo que tiene un calendario que cumplir, puesto que la estrategia del rey es enorme y claro, en esto ya nos volveríamos locos, ¿no? De todo eso se intenta discernir en el libro. Claro, quería preguntarle también por otra cosa que probablemente no es sencilla de responder. ¿Cuáles eran los sentimientos o las sensaciones que según la documentación que maneja había en aquellos momentos? Es decir, los moriscos que había en la zona, bueno, en la zona de Granada, entendiendo por Granada, pues también lógicamente Almería, ¿no? Se sentían invadidos por los cristianos que llegaban se sentían como invasores, como repobladores, en fin, ¿cómo se ubicaba cada uno, digamos, mentalmente en aquel conflicto? Sí, la percepción que se tiene. Los moriscos, por ejemplo, tenían sensación de que ellos eran unos llegados aquí que en algún momento iban a ser expulsados. Los cristianos de aquella época tenían en su cabeza la idea de reconquista, como posteriormente en el año 36 empieza a utilizarse ese término. ¿Cómo era aquello? Bueno, vamos a ver, es una pregunta muy interesante, a ver cómo la compendio yo en poco tiempo. Vamos a ver. Los cristianos de primera generación, estamos hablando de los reyes católicos, sí se consideran conquistadores y como tales, van a imponer su peso sobre los dominados, que en este caso son la población dominada. Sin embargo, ahí hay una garantía jurídica firmada por los propios reyes, con el rey de Granada, en este caso el Guadix, que se llaman capitulaciones. Granada no cayó por conquista, Granada cayó por capitulación. Esto lo que quiere decir, cuando se capitula, se sientan en una mesa las dos autoridades, la nazarí y la castellana, y negocian la entrega. Eso no quiere decir, número uno, rendición. Por ejemplo, cuando uno lee detenidamente las capitulaciones del Real de la Vega de Granada del año de 1491, de finales del 91, que dará lugar a la entrega de las llaves de Granada a enero del 1492, cuando uno lee las cláusulas, pues dice, se le respetará su religión, se le respetará su habla, se le respetará su moneda e impuestos propios, se le respetarán sus autoridades, lo que son las autoridades civiles, alcaldes, justicia y tal. Esta es la cantidad de condicionantes que establece los musulmanes, que en realidad las capitulaciones garantizan simplemente el traspaso de un territorio, de una jurisdicción a manos castellanas. Podríamos decir que la nueva sultana del Reino de Granada pues, se llamaba Isabel de Trastámara, como podría haberse llamado Muley Abdallah Guadilí, es lo mismo. Es decir, poco hay, y además está estampado por la firma de los reyes, por tanto, es garantía de respeto. Otra cosa
Otra cosa distinta es que cuando pasa tiempo, esos primeros cristianos de primera generación, cuando pasa tiempo por ellos, pues comenzamos a ver, bueno, esto podemos ser un subterfugio, podemos saltarnos, y es cuando vienen los problemas. Sobre todo en la época del emperador Carlos V y especialmente con Felipe II. Felipe II, su política es totalmente distinta a la que llevaron sus abuelos los reyes católicos, sus bisabuelos los reyes católicos, era de su padre, el emperador Carlos. Es meridianamente contraria, es lo que nosotros llamamos la ortodoxia. Se ha producido el Concilio de Trento, España está luchando en el exterior contra los protestantes y digamos que hace bandera de la religión católica. Por tanto, cualquier cosa que no sea la religión católica, al menos la católica que él entiende que es la católica, pues bueno, eso sí que implica una dureza tremenda. Por ejemplo, la guerra, es decir, un morisco es un cristiano, hablando en plata. Técnicamente, ¿qué es un cristiano? Aquel que recibe el agua del bautismo, ha sido bautizado. Ahora, es un cristiano pues que viste de una manera, lleva marlota, lleva zaragüeles, su gastronomía es, bueno, la que le ha enseñado su abuelo, pues no lleva carne, lleva frutos secos, cuando está contento baila, pues ¿qué es lo que baila? Pues lo que sabe bailar, zambra. Que una morisca, ¿cómo se viste? Pues le gusta pintarse de henna, pero es cristiana, ha sido bautizada, ella tiene nombre cristiano, su apellido se adoptan y son cristianos, pero nuestra visión de ellos, nuestra visión del otro, es una visión que se asemeja al musulmán. Digamos que son musulmanes. Eso hoy día, para que podamos entenderlo quizá mejor, porque claro, el contexto de esta España, digamos, compacta, unitaria, tendríamos que irnos, por ejemplo, a Siria. En Siria, cuando se persigue a los cristianos, o en Irak, a los cristianos, cuando uno piensa en un cristiano, pues piensa, no, cristianos, y lo vemos que los maronitas, que son musulmanes de aspecto, no de fe y de pensamiento, son cristianos. Los moriscos les pasaba algo así, son unos cristianos curiosos, chapurrean entre una especie, sería como los puertorriqueños cuando hablan el pan inglés, ¿no? Que hablan, mezclan el inglés y el castellano, pues los moriscos era igual, es un híbrido en el que ellos utilizan palabras musulmanas, utilizan palabras cristianas, lo que llamaban ellos la algarabía, ¿no? Eso se llamaba la algarabía. Entonces, pues bueno, chapurrea. ¿Qué entendía el cristiano que llegaba aquí, el funcionario real que llegaba al Reino de Granada, a Almería y a Granada? Pues bueno, este señor ni habla castellano, ni va vestido a la castellana, qué tipo de cristiano es, y entonces ahí es donde entraría la cuadratura de un rey que establece, cristiano es esto, y todo lo que no está aquí, no está, y eso va a forzar a la guerra, efectivamente, porque lo que se socava no es tanto la religión, que ellas lo son, han sido bautizados, ellos son cristianos, mejores cristianos, peores, si van a misa o menos, pero cristianos, sino que le quieres quitar su lengua, le quieres quitar su vestimenta, le quieres quitar sus costumbres. Claro, bailar una zambra, estar contentos porque un morisco ha bautizado a su hijo en la iglesia, vamos a poner por caso, en la iglesia de Medina Bómbaro o en la iglesia de Canjaya, se bautiza a un morisco, pues contentos, bailarían una zambra. ¿Qué diría la Inquisición? Están haciendo una ceremonia musulmana. Y además se han atrevido a no comer cerdo porque han puesto pastelitos y frutos secos. Esa legislación está atacando cuestiones culturales, no religiosas, pero se está interpretando como religiosa. Y para Felipe II eso implicaría en la intervención de la Inquisición una máquina institucional que es una verdadera trituradora de cualquier ideología que no sea la ortodoxia. Eso forzaría la cosa. Quería preguntarle también sobre otra cuestión que lógicamente está en el origen de esta guerra y está hablando de que, bueno, con Felipe II pues, se empiezan a tomar medidas que contradicen aquellas capitulaciones y por lo tanto eso acaba provocando que los moriscos acaben saltando, ¿no? Y hablando de salto, la expulsión. Se ha hablado mucho de la expulsión. ¿Hubo tal volumen de moriscos expulsados como para dejar pues Andalucía o esta parte de Andalucía prácticamente como un terreno en barbecho
o realmente quedaron muchos. Lo digo porque, por ejemplo, a los pequeños no se fueron expulsados, y luego también pues todo está hablando de costumbres. Aquí tenemos todavía muchas costumbres que, aunque muchos no lo sepan, son de origen morisco, incluso ropas tradicionales en la provincia de Almería que son de origen morisco, los nombres de pueblos, nombres de zonas, de barrancos, claro, eso, solo eso puede haberse producido si aquí hay esa memoria histórica, fruto de que la expulsión no fue, al menos en los niveles que en algunos libros se ha recogido. Bien, vamos por partes, porque esto es también interesante. A ver, en primer lugar, la expulsión cuando termina la guerra, evidentemente Felipe II hace su composición y lugar y dice, bueno, Felipe II es rey por la gracia de Dios, por tanto, al ser por la gracia de Dios, tiene que comportarse como cristiano. Entre las misiones de un cristiano es proteger a otro cristiano. Los moriscos son malos cristianos, se han sublevado contra él. Por tanto, él no puede dejar de ampararlos bajo su capa de rey. ¿Qué es lo que hace? Decretar el destierro. Los destierra, pero nunca los sacará fuera de España. Eso sí lo hará Felipe III. Pero Felipe II, para el caso de los moriscos de Almería, concretamente les va a llamar la atención a los oyentes, fueron llevados a Sevilla. Concretamente, masivamente fueron llevados a Sevilla. Toda la zona de la Alpujarra almeriense, Almería, Campo de Taberna, Río Nacimiento y Alpujarra, todo el sector, digamos, occidental de la provincia, recaló en Sevilla. El barrio de Triana está fundado por ellos, por entendernos. Algo tan simbólico. El barrio de Triana, ahí están todos los moriscos de Almería. Y aquellos otros de la Almanzora, de los Vélez, entraron más por el reino de Murcia y se quedaron en la zona de Lorca y demás. Bien, eso de un lado. No se fueron todos, evidentemente, no se fueron todos, sino que hubo muchos que por necesidades, estamos hablando de una zona económicamente rica, de regadío, con productos de exportación de enorme valor, que es la seda, de frutos secos. Entonces, estos moriscos que eran imprescindibles para sostener el sistema económico, era imposible que pudiera, por ejemplo, un cañero, un acequiero, una persona que conoce el reparto del agua. Estamos pensando, por ejemplo, en los regadíos de La Ujar, de Canjaya, de Huécija, en los regadíos de alta montaña. Sería imposible ordenar una cosa que llamamos recurso agua, llevarla a la tierra y distribuirla por tandas, por horas y demás. Eso lo saben lo que son los seises y los acequieros. Si eso se hubiera dislocado, se hubiera roto, pues quizás sería bestunería. ¿Quién sostiene eso? Estos técnicos. Estos técnicos, los marchamadores de la seda. La seda es un mundo muy complejo. Hay que medir la calidad de la seda porque estamos hablando de productos de exportación, eso no lo conocen nada más que ellos. Por tanto, hubo técnicos y sus familias, lógicamente, que se quedan. Eso es en primer lugar. En segundo lugar están los que llamamos colaboradores. Aquellos que, sin traicionar a su pueblo morisco, han abogado por ellos. Sería el caso de don Alonso Avís Granada Venegas y muchos más. La familia Venegas, los Avís, los Granada, la familia Málaga, los López Acera, en fin, hay muchas familias que se quedaron precisamente por esa labor de intermediario entre uno y otro. Quizá con un tono negativo, pues también quedaron los colaboracionistas, aquellos traidores a su nación y que, bueno, el rey los va a recompensar, ¿no? En tercer lugar, el decreto excluía a los menores de 12 años, los niños. Los niños no están excluidos, no pueden ser expulsados, lo mismo que los ancianos. Eso se quedaron. Y luego también se quedan los esclavos, muchos esclavos. La esclavitud que está permitida en España hasta el siglo XIX, que se nos olvida, en este caso, estas cosas, si se me permite la expresión, puesto que no los tratan como humanos, son esclavos, estas cosas se van a quedar en la provincia. Y fueron miles los que quedaron, que son realmente los que van a mantener el sistema económico junto con esos técnicos. Sin contar que viene la segunda parte. Una vez que se han expulsado los moriscos, hay que traer a cristianos viejos.
en esa traída de cristianos viejos no estaba asegurada realmente quién es quien venía, porque si hemos dicho que se llevaron a los moriscos a Sevilla y se llevaron los moriscos a Murcia, si ahora un señor que viene de Murcia y vuelve a repoblar, ¿quién dice que no es el propio morisco? Porque el morisco habla para la fecha de Felipe II perfectamente y puede perfectamente pasar por cristiano viejo. Eso se llaman los retornados. Los retornados. Retornados hay muchísimos, ¿no? No hay estudios cuantitativos, no están hechos todavía, pero sí sabemos que estamos sobre la pista de que muchos, bajo el subterfugio de llamarles repobladores, volvieron. Ese fue el fenómeno, digamos, desde el punto de vista demográfico. Desde el punto de vista material, lo has citado tú ahora mismo, la toponimia es musulmana, los paisajes que vemos son musulmanes, balates, abancalamientos, tipos de cultivos, sistemas de regadío, gastronomía, palabras, toponimia, es decir, realmente si se sostiene tanto tiempo tal cúmulo de esa cultura que llamamos material, alguien tenía que sostenerla. Y no puede sostenerla un señor que viene de Galicia, que nada sabe ni tiene nada que ver con esto. Luego hubo gente que se quedó, sostuvo esos nombres, y muchos que retornaron, y aquellos que venían de fuera asumían lo que había. Realmente la guerra, si se piensa un poco, la ganaron ellos, porque ahí están los restos materiales, ¿no? Cultivos, sistemas de propiedad, por ejemplo. Es curioso que el sistema de propiedad español al día de hoy reconoce la legislación al día de hoy algo que es del derecho musulmán, por ejemplo, el suelo y el vuelo. El suelo y el vuelo significaría que el suelo de una finca yo puedo cultivar pues, hortalizas, pero el vuelo, que es el árbol, es otra cosa. Dicho en pocas palabras, en la actualidad en la Alpujarra todavía se da que yo pueda escriturar un olivo a nombre de un señor que arraiga en el suelo de otro señor distinto. Un tipo de propiedad que eso en el castellano no se da. Sin embargo, en Almería es muy propio que el suelo, una finca, sea de un señor y luego dentro de ella haya 2 árboles, 2 almendros, que son a lo mejor de un señor distinto. Es más, podría hacer caso de incluso de una micropropiedad, por ejemplo, de un albaricoquero, pongamos por caso, que la rama es de un señor y la rama es de otro señor y el pie del árbol es el mismo. Es decir, eso está asumido por el notariado español y por los registros de la propiedad como algo, se puede llegar hasta ahí, ¿no? Al siglo XXI, fíjate lo que te estoy diciendo, ¿no? Es decir, y quería concluir haciéndole una pregunta que usted como profesor igual se ha hecho en alguna ocasión. ¿Cómo es que esta parte de nuestra historia se da tan poco en los colegios? Quiero decir, que uno mira primaria, secundaria, bachiller y de todo esto que usted está contando, pues se dan 4 datos y de esos 4, 3 son casi erróneos, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe que esta parte de nuestra historia, con aspectos como el que está indicando ahora del derecho tan relevante, no se estudien de un modo un poquito más profundo en esos niveles básicos de la educación? Pues mira, recientemente aquí sí voy a ser bastante incisivo en el tema. En primer lugar, ha habido un vacío historiográfico. Almería, aunque ha tenido historiadores, han sido etapas, me refiero generalmente en la etapa anterior a la democracia, aquellos elementos que no fueran la España imperial, la gloria, se trabajaba poco. Para la historiografía, por ejemplo, franquista en general, el tema de que unos súbditos del rey se subleven contra el rey no era tema para trabajarlo, ¿no? Gustaba más, pues, por ejemplo, que España pues, hubiera enfrentado a los turcos, hubiera enfrentado a los holandeses, a los ingleses, pero el decir que los súbditos se sublevan contra el rey eso hizo que hubiera también como una especie de vacío de investigación. Investigación que, lógicamente, si no existe investigación, no puede nutrir a los divulgadores de esa historia. En este caso, los divulgadores pues, pueden ser desde un animador cultural o un profesor. ¿Qué ocurre? Aquí viene la segunda parte. Uno de los elementos que más achaco y que debería de reflexionar la sociedad es por qué se imponen los manuales de texto actuales
un concepto de Andalucía vinculado a la Andalucía occidental. Cuando uno coge los manuales de texto de la Edad Media, prima sobre todo la Edad Media de Alfonso X el Sabio, la sevillana. Sin embargo, se tratan poco los reyes nazaríes. Cuando pasamos a la etapa del emperador Carlos, se vuelve a primar más la Sevilla que la Granada, y tiene palacio el emperador y estuvo presente en Granada, ¿no? Y cuando pasamos a Felipe II, volvemos a ver la Andalucía de la Andalucía occidental y no la oriental. Digamos que ahí el peso de las editoriales, el peso de las instituciones de no reivindicar la cultura andaluza en un sentido más amplio, e incluso cuando digo de la sociedad, habría que preguntarse qué es Andalucía. Porque si Andalucía son las marismas del Guadalquivir, ¿qué hacemos entonces con el campo de taberna? Es decir, cuando se define la historia, hay que entender que es polivalente. Esa es la riqueza de Andalucía. Andalucía es tan grande y si hubiera que verla desde un punto de vista conceptual, Andalucía tuvo un reino que aparece en el escudo de España. En el escudo de España. Es decir, lo mismo que están las cadenas de Navarra, está la Granada. Aparece en la parte inferior del escudo del Estado español actual. Viene el león, viene el castillo, vienen las barras de Aragón, vienen las cadenas y viene el reino de Granada. Sin embargo, el reino de Granada, cuando uno ve los manuales de texto, sin citar ninguna editorial, no corresponde absolutamente ni proporcionalmente esa historia con la que se está explicando de Navarra, de Aragón, de Galicia, porque la historia de España es de España. Es decir, estos hechos que pasaron en Almería también son España. Y si lo vemos desde un punto de vista, desde los manuales, llamámosle, autonómicos de la región no solamente la Andalucía occidental, es también la oriental. Y en este caso es cierto. ¿Por qué? Una falta de investigación fuerte, una falta de apuesta de las instituciones por lo que es la cultura, y como digo, de mayúscula, porque la historia, cuando se lee este libro del 16, pues podemos encontrar ejemplos para nuestra vida cotidiana actual, ¿no? Bandos, traiciones, colaboradores, colaboracionistas, eso no tiene época. Sin embargo, no sé por qué no creen en la historia como lo que decía Voltaire que era, la maestra de la vida. La historia es la maestra de la vida. Eso lo decía Voltaire, ¿no? Voltaire, maestra de la vida. Sin embargo, cuando uno piensa, y por eso digo, aunque sea un poco largo, si me lo permite y termino, nosotros no podemos entender nuestro presente, el presente, lo que estamos hablando usted y yo ahora mismo, no lo podemos entender si no echamos los ojos atrás. Cualquier oyente que me esté oyendo, que piense que ha triunfado en la vida, que ha visto, que cierre los ojos un momento, que piense en sus padres, que piense en sus abuelos, de dónde venía y dónde está. La historia es la única regla matemática que puede explicar la concepción de mi presente. Yo estoy aquí y esto es así porque viene de aquí. Pero el secreto de la historia no está solamente ahí. Una vez que hemos dado ese primer paso, ya sé cómo es mi presente, ya lo sé, y eso solo se puede hacer con historia. Quizá, si no me gusta mi presente o si quiero mejorar mi presente, podré mejorar mi futuro. Para poder mejorar el futuro hay que tener una concepción clara del presente. Y yo como historiador digo que es imposible saber cómo es el presente sin la historia. Por tanto, la historia es la palanca que puede cambiar nuestro futuro. Eso es así. ¿Por qué las instituciones, por qué las editoriales, por qué esto que hay que enseñar no se enseña bien o no se enseña con la profundidad que se debiera? Yo soy un triste historiador que escribe historia, soy un triste profesor que explica lo mejor que sabe, pero quizá habría que pensar mucho qué presente queremos, el que tenemos y el que queremos. Esto sería un debate muy largo. Pues sí, la verdad es que sería un debate no solo largo, sino muy interesante, como todo lo que ha venido a contarnos, y por eso vuelvo a aconsejar este libro porque realmente es muy interesante. Lo que hemos hablado en este tiempo son solo pinceladas de lo que se pueden encontrar en él, que, como bien ha dicho el profesor, pues es un compendio de
de vida, de personas que estaban en un bando, en otro, de por qué se sublevan, que a veces esas sublevaciones van mucho más allá de lo que nos han venido a contar los libros de texto hasta el momento. Hay que profundizar un poco más, no todo es blanco ni negro, hay muchas gamas de grises, hay gente que se mueve no solo por intereses religiosos, se mueve por intereses económicos, por intereses familiares, por amistad, por mil cosas. Bueno, eso lo podemos encontrar en este libro. Pues señor Sánchez Ramos, muchísimas gracias por sus explicaciones y bueno, la verdad es que me quedo con muchas ganas, me gustaría seguir hablando con usted y espero que en algún otro momento, con libro o sin libro, pues podamos retomar la charla. Cuando quieras, para hablar de historia siempre es el momento. Yo me quedaría con una sola frase que dijo San Juan de la Cruz, que es coetáneo al 16. Buscad leyendo y hallaréis meditando. Con esa frase tan cortita creo que está dicho todo. Bueno, frase corta y que resume toda la existencia humana. Muchísimas gracias.